Shalom amigos, les habla Joseph, director de Eshaim, y estoy escuchando el programa Derech Hashem, El Camino de Dios, programa que llega a ustedes de parte del Ministerio de Eshaim, el Ministerio del Árbol de las Vidas, el árbol en el que fuimos injertados. Una vez más, gracias le damos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, por concedernos el favor de vivir un día más y estar con ustedes aquí en PAB 550, como de costumbre todos los domingos, en El Camino de Dios. Un programa de media hora donde compartimos con ustedes lo que estudiamos y experimentamos en la vida que está escrita en la Sagrada Escritura. Verdaderamente el estudio de la Torá se ha convertido en nosotros en un libro de mucha bendición y mucha sabiduría en la fe de Yeshua el Mesías. Nosotros, creyendo que Yeshua es el Mesías prometido por Dios para no solamente salvar, sino restaurar el mundo de su caída por causa de la rebelión del hombre. El estudio de la Torah nos ha ayudado a ver ese plan perfecto de Dios a través de los relatos que están escritos en los eventos pasados. Y esta semana no es la excepción. Para efecto del récord, hoy nos encontramos en el día 13 del mes de junio del año 2021, que esto equivale al año, el día 13, el día 3 del mes de Tammuz del año 5781, de acuerdo al calendario de Hillel II. Esta semana, el día jueves, estuvimos estudiando la última parte de la carta del apóstol Pablo, del enviado Shaul, a la congregación de creyentes en Filipos o Filipenses. Y esta carta, cerrando esa segunda parte, estuvimos tratando el capítulo 3 y el 4, donde Pablo de Tarso, en resumen, en toda la carta está utilizando el ejemplo de la humildad del Mesías para escribir en ese mensaje de exhortación a la congregación que estaba siendo dirigida esa carta, la importancia de tener una mentalidad de siervos y humildad. Y tomó el ejemplo de Yeshua Mesías, siendo él el Adán celestial, existiendo en condición divina, se despoja de toda la gloria, porque él es el predestinado para ser el Mesías, aquel que vio David en la visión profética en el Salmo 110, se despoja de toda su gloria y se convierte en un siervo humilde y se humilla a sí mismo, sabiendo él que era el Mesías, y, y lo vemos claramente en los escritos cuando él se reconoce a sí mismo como el Barenash, el hijo del hombre, que es esa figura escatológica que aparece en el libro de Daniel, a tal grado que su humillación lo llevó a morir de la forma más horrible que podía morir un ser humano bajo el dominio del Imperio Romano, y era en un madero, lo que usted conoce hoy como una cruz. Yeshua no fue el único que fue crucificado en la historia del el Imperio Romano, porque los romanos acostumbraban a matar a personas, ¿no?, a través de ese tipo de tortura, con el único fin de lograr traerle a la audiencia presente, llevarlos a pensar de si intentan hacer lo mismo que hizo este que está en el madero, a ustedes les va a suceder lo mismo. Y esa humillación que Pablo ve en la figura de Yeshua cuando es colgado en un madero, sabiendo que él es el Mesías, a quien le pertenece toda la creación y para quien ha sido creada la misma, el heredero de todo, como dice la Escritura, su humillación se convirtió en exaltación, porque el Eterno, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, lo levanta de entre los muertos y le da el nombre que es sobre todo nombre. Y muchas personas piensan que el nombre de Jesús o el nombre de Yeshua en hebreo, realmente es arameo, Yeshua, significa que es el nombre a quien alude Pablo de Tarso allí. Pero en esa carta, Pablo de Tarso está hablando del nombre del Creador, el nombre de las cuatro letras, Yud Hei Vav Hei, que en su Biblia es conocido como Jehová, si usted tiene Reina Valera, eh, cosa que entendemos que es una mala traducción porque la Yud no suena como J, la Yud es la letra hebrea, que es la primera letra que aparece en el nombre de Dios. Algunos dicen que se llama Yahweh, otros, si tienen una Biblia católica, va a leer Yahvé, y otras versiones más modernas van a decir Jehová en vez de Jehová. ¿Cómo se pronuncia? Pues solo sabemos que cuando regrese el Mesías, de seguro que él nos enseñará cuál es la pronunciación correcta del nombre de Dios. Pero en este caso, cuando Pablo Tarso dice se le dio el nombre que es sobre todo nombre, no está diciendo que el nombre de Jesús o el nombre de Yeshua es el nombre que es sobre todo nombre. Al contrario, está diciendo que él recibió el nombre del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el nombre de Yud-Heh-Vav-Heh, el nombre
el tetragramatón, para que con ese nombre morando en él, toda la creación se arrodille delante de él y le sirva. Es decir, que el siervo, en ese texto de Pablo de Tarso, que sirve la causa de Dios y muere en humillación por la causa de Dios, por lo que el Eterno le ha encomendado hacer, recibe la recompensa de la exaltación de parte de Dios. Y Pablo utiliza el ejemplo de Yeshua para hablar a esa congregación de cómo debían ellos practicar la humildad y servirse los unos a los otros, no tomándose a sí mismo como superior a otros. En esa misma carta, Pablo de Tarso se utiliza luego a sí mismo como ejemplo. Pablo de Tarso, en una generación donde, pues, obviamente, el gentil no pertenecía al pacto, no estaba dentro del pacto que el Eterno había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, o en el pacto del Sinaí. Y Pablo Tarso, siendo judío, superior en ese sentido al gentil, él dice que su conocimiento de Torah, o lo que él aspiraba a hacer cuando se introdujo a la academia de Gamaliel, porque si tú no lo sabía, Pablo Tarso era discípulo de Gamaliel. Y Gamaliel era una de las autoridades más importantes de la época del Segundo Templo en lo que respecta al estudio de la escritura de la Torá. Era un gran rabino, muy respetado, incluso en la literatura judía, que existe hasta el día de hoy, se habla mucho de él, como una de las autoridades más importantes en conocimiento de la Torá. Y Pablo de Tarso dice que él es israelita de nacimiento, es decir, que no es un converso. Pablo tuvo muchos opositores en su tiempo, y los opositores más grandes del Evangelio de Pablo eran los mismos que una vez fueron gentiles e hicieron conversión. Porque esto obviamente estaban viendo que eh, eh, veían que lo que Pablo estaba ofreciendo con respecto a unirse a la fe de los santos era muy fácil en comparación a ellos que tuvieron que pasar por el dolor de la circuncisión y todo el tipo de educación que recibieron. Y por eso dice, él es que era judío de nacimiento. Él podía hacer un tracking de su linaje, porque sabía que él era de la tribu de Benjamín. Es decir, que era puro en ese sentido. Y con respecto a la observancia de la Torá y su comprensión, era de pensamiento fariseo. Los fariseos son los padres de los rabinos hoy en día. Y muchas personas piensan que un fariseo significa hipócrita. Amigo, no. La palabra fariseo, perushim en hebreo, viene de perush, que significa los que se abstienen de hacer las cosas que los demás hacen, en busca de preservar una pureza, un estado de santidad. Y esa secta no es una secta mala. El problema que tenía Yeshua con los fariseos era que los fariseos predicaban la pureza, predicaban el camino santo, pero muchos de ellos no lo observaban. Y por eso es que Yeshua le llamaba la atención, le decía sepulcro blanqueado, hipócritas. Pero realmente fariseo no significa ser hipócrita, ¿oyó? Incluso si miramos la doctrina farisea y prestamos atención a ella, se parece mucho a la doctrina del maestro Nazaret. Hay mucha similitud en la enseñanza del fariseo con las de Yeshua. Y Pablo Tarso dice que en cuanto a la comprensión de la Torá, él era fariseo. Su pensamiento era fariseo. Y en cuanto al celo, perseguidor de la congregación. Y en cuanto a la justicia que hay en la ley, irreprensible. Pero Pablo Tarso dice que todo eso lo dio, que eran para él ganancia, le traían beneficio en este mundo, lo tiró al suelo por amor al Mesías. Y lo hizo para poder convertirse en siervo del Mesías y ejecutar la encomienda que el Mesías Yeshua le dio a él. Y él se utiliza también de ejemplo a esa congregación para enseñarles la importancia el legado que nos dejó el Maestro Nazaret a todos nosotros que queremos caminar en sus pisadas. Y es el servicio y la humildad en el servicio. En esta misma carta, Pablo de Tarso dice que hay opositores a la cruz del Mesías. Que muchas personas piensan que Pablo de Tarso está diciendo con esto que hay personas que se oponen al Evangelio. Y no es necesariamente eso lo que Pablo está diciendo. Si tomamos en cuenta que el fundamento de la carta gira alrededor de la humildad y el servicio de los unos a los otros, porque eso es lo que es un siervo. Incluso cuando decimos que Dios desea adoradores, tenemos que pensar con mentalidad hebrea, porque la palabra que Yeshua utiliza
para hablar de espíritu en verdad, adorar en espíritu en verdad, no es lo que usted piensa en el concepto moderno que Dios quiere que personas estén cantando todos los días. La palabra adorar en hebreos es la palabra abodá, que es la que comparte la raíz de servir. Dios desea personas que sean sus siervos y a esos siervos Dios los recompensa con vida buena. Y Pablo Tarso dice que habían personas que se oponían, que eran enemigos a la cruz del Mesías. ¿Por qué? Porque la cruz del Mesías representa la humillación del ego, del yo, la autoanulación de los deseos de la carne y sus pasiones, y la exaltación eventual por Dios para aquel siervo que muere a sí mismo para Dios. Y Yeshua fue el primero que nos dio ese ejemplo a nosotros como sus discípulos, en el ejemplo del madero, al mostrarnos que siendo Él el descendiente de David, el heredero de todo, el Mesías exaltado desde antes de la fundación del mundo, el destinado para poseer todo, se humilla a sí mismo, reduce su yo a la nada para que Dios viva en él y sea Dios, sea él vasija de Dios. Y esa humillación del Mesías se convirtió en su exaltación. Cuanto más nosotros, si estamos en el Mesías y queremos seguir sus pisadas, no debemos hacer eso y no oponernos a ello. Pero hay muchos que se oponen a eso, porque el Dios de ellos es su vientre. Y el vientre en el pensamiento judío alude a los deseos insaciables de la carne. Y obviamente, para ser siervo de Dios, los deseos de uno tienen que ser secundarios. Así que es bien interesante esta carta de Pablo de Tarso de Filipenses. Terminamos esta semana, gracias al cielo. Y vamos a estar próximamente estudiando la carta de Colosenses el 24 del mes de junio, con el favor del cielo. Y si usted desea ver esta enseñanza, puede entrar a nuestro sitio web, elcaminoelnazareno.com, en la sección de estudios nazarenos, y va a encontrar allí la enseñanza para poner todas las enseñanzas que tenemos relacionadas a los estudios nazarenos, aunque en toda la página hay diversas enseñanzas. También esta semana estudiamos la sección de la Torá que corresponde cada semana, porque nosotros seguimos la doctrina de los apóstoles, donde los apóstoles decretaron que los de las naciones debían escuchar a Moshe, debían guardar unas leyes de pureza que están establecidas en la Torá, y a la misma vez debían escuchar a Moshe. Porque Moisés nos va a enseñar quién es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, nos va a enseñar el porqué de la esperanza mesiánica, y a la misma vez nos va a enseñar por qué es necesario el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo fue prometido por Dios para, a través del Mesías, para ayudarnos, asistirnos a nosotros que buscamos caminar en la santidad que demanda Dios. Dice la Escritura, sed santo, porque yo soy santo. Y el Eterno dice a través del profeta Ezequiel que Él daría su espíritu para que andemos en sus caminos, guardemos sus mandamientos y sus preceptos. Así que este regalo de parte de Dios nos asiste a nosotros en este largo caminar que llamamos el camino de Dios. Y estudiando Moisés esta semana, tuvimos que encontrarnos, o nos encontramos con la porción del día de ayer, con la porción llamada Coraj. Coraj, o Coré en su Biblia, comienza en el capítulo 16, versículo 1 de Números y termina en el 18:32. Y la sección de los profetas que también leemos semana tras semana se encuentra en 1 Samuel 11:14 y termina en el 12:22. Coraj era un levita, parte de la familia que se le había asignado las tareas con respecto al santuario. Por razón del pecado del becerro de oro, el Eterno rechaza a los primogénitos para el servicio divino, para el servicio más cercano a Dios en lo que respecta al pacto de Sinaí que giraba alrededor del santuario, y escoge a los levitas para esa función. Y a cada familia le asigna una tarea, y Coras pertenecía a una de esas familias. Gozaba de cierta forma Coraj de cercanía a Dios. Pero Coraj no estaba satisfecho con la posición que él tenía dentro de el cuerpo, la familia de Dios, el cuerpo del pacto.
Y conspiró, y ahora que están de moda las teorías de conspiración, conspiró para derrocar la autoridad de Moisés y la de Aarón. Y lanzó un mensaje de seducción a su generación, a los que estaban allí presentes, para que le asistieran a él con otros, con, eh, con Datán, Abirán, eh, y que son descendientes de Rubén. Conspiró con ellos y 250 hombres adicionales para derrocar la autoridad de Moisés y la de Aarón. Coras quería la posición de Aarón, que es la posición más cercana a Dios en lo que respecta al servicio divino, porque el sumo sacerdote era el que podía entrar al santuario y una vez al año al lugar santísimo. Rubén, que era la tribu de Rubén, que eran los primogénitos, de acuerdo al orden de las 12 tribus, pues también ostentaron con Coraj derrocar la autoridad de Moisés, porque Moisés, siendo levita, tenía una posición de autoridad que le correspondía, según ellos, al primogénito. Estos trajeron una gran revuelta en el campamento de los santos, que trajo consigo un desastre grandísimo para esa generación. Y hay unas palabras de Moisés que me llaman muchísimo la atención, que creo que va a la par con nuestra vida presente. Mañana el Eterno dirá, dice Moisés, ¿quién realmente es de él? Esto Moisés se lo dice a este grupo de personas que estaban ostentando una posición que no les correspondía. Y Moisés le dice a ellos, la posición que yo tengo aquí no es por mérito propio, no es un logro mío, sino por llamamiento. Dios me llamó y me escogió a mí para esto, y yo estoy haciendo su voluntad. Ahora, Moisés le dice a ellos, ahora, si ustedes quieren esta posición, y la de Aarón, vamos a hacer algo. Si Dios hace algo sobrenatural, un fenómeno que no pertenece al orden natural de las cosas, entonces esto será una señal clara que estos hombres despreciaron a Dios. Más, lo voy a leer textualmente. Eso se encuentra en el capítulo 16, versículo 28, donde él le dice a ellos, en esto conocerán que el Eterno me envió para hacer todas estas obras y que no son de mi corazón. Si estos llegan a morir, los que están ostentando esa posición, el golpe de Estado, como podría decir en lenguaje moderno, si estos llegan a morir como muere cualquier hombre y son sentenciados como se sentencia a cualquier hombre, entonces el Eterno no me ha enviado. Pero si el Eterno crea algo extraño, la palabra hebrea para esa palabra extraño es una palabra hebrea que significa algo que es creado y no existía, algo nuevo prácticamente. Y la tierra abre su boca y se los traga con todas sus cosas y descienden vivos al Sheol, que el Sheol se conocía como la morada de los muertos. Entonces conocerán que estos hombres despreciaron al Eterno. Y dice el versículo 31 que inmediatamente que determinó de hablar estas palabras, el suelo que estaba debajo de los rebeldes se había abierto y se tragó a todos ellos, con sus familias y todo hombre que estaba de parte de Coré con todas sus pertenencias. Es decir, que todos los que estaban envueltos en la agenda de la seducción con intención de rebelión murieron. Y todos los que se unieron a ellos, que cayeron en la trampa de esa seducción, eventualmente también murieron, porque dice el texto que los otros salieron corriendo, los 150 salieron corriendo y salió fuego del Eterno y los consumió. Y uno lee esto y diría, wow, realmente esto es un acto de crueldad de parte de Dios. Sin embargo, el mensaje de la Escritura no es que prestemos atención a eso, es que podamos ver eh, cómo, cómo puede ocurrir dentro de un ser humano la intención de ostentar algo que no le pertenece y es capaz de causar un desorden para lograrlo. ¿Qué hay en la naturaleza del ser humano que lo hace capaz a él de intentar hacer algo que él desea y no le importa el daño que puede causar al intentar lograrlo? Amigos, esta es la vida diaria que vemos alrededor de nosotros.
todas las malas noticias que recibimos cada día en las noticias, van a, giran alrededor de ese principio, de personas que querían algo y lo querían a la fuerza y no les importaba el daño que causaran con tal de lograr lo que quieren. Pero ¿qué seduce al humano a lograr eso? De acuerdo a la sabiduría interna de la Torá, que está reflejado también en los escritos de los nazarenos, el ser humano nace con dos inclinaciones, una inclinación hacia el bien y una inclinación hacia el mal. Pablo le llama esa idea en el tiempo de Pablo se conocía como la concupiscencia de la carne, la inclinación al mal, y el deseo del espíritu, la inclinación al bien. Y Pablo de Tarso dice que la concupiscencia de la carne es enemiga de Dios. Y que el humano no puede vivir a los estándares, en los estándares de las leyes divinas por causa de los deseos de la carne. Y uno se pregunta, ¿por qué el humano tiene una inclinación al mal? El Yetzer Hará se conoce en hebreo. Algunos comentan que esto es algo que Dios le puso al hombre en su naturaleza y que hace una función particular, que es necesaria. En otras palabras, la inclinación al mal es un mal necesario, por decirlo así. Y la literatura rabínica, que se ha dedicado toda su vida a estudiar la Sagrada Escritura, se conoce como el Talmud, comenta sobre la inclinación al mal y dice lo siguiente. La inclinación al mal, sin inclinación al mal, sin inclinación al mal, el hombre no construiría casa, no se casaría y no tendría hijos. Y usted lee eso y usted dice, pero no hace sentido, es la inclinación al mal, es la inclinación hacia lo malo. Y la palabra hará no necesariamente significa hacia lo malo. En este sentido, la inclinación al mal realmente lo que busca hacer en el humano es darle el instinto de supervivencia o sobrevivir. Eso es lo que busca el Talmud cuando dice, sin inclinación al mal, el hombre no se casa, no tiene hijos, no construye casa. En otras palabras, sin inclinación al mal, el hombre no busca sobrevivir en este mundo, o el ser humano, en otras palabras. Es decir, o sea que Dios le dio ese instinto al hombre para que pueda sobrevivir en este mundo. Pero ¿qué sucede cuando ese instinto en el ser humano traspasa los límites que se les ha dado? Causa destrucción. Por eso es que Pablo de Tarso le llama los deseos de la carne. Porque realmente el instinto de sobrevivencia es parte de los deseos de la carne del humano. Pero ¿qué sucede cuando este instinto natural en el humano excede los límites dados? ¿Qué hace que el humano aspire a exceder esos límites impuestos? De acuerdo a la literatura bíblica, existe una fuerza espiritual de oposición, que es lo que usted conoce como Satán. Satán no es el nombre propio de un ángel. Incluso en la literatura del Segundo Templo, ese personaje que usted conoce como el diablo tiene diferentes nombres dependiendo de la función que hace. Y él hace muchas funciones. Y entre ellos está acusar, entre ellos está el probar, como le vivió el maestro Nazaret, según relatado por Lucas y Mateo en el desierto. Y la Escritura nos enseña que hay una fuerza de seducción que lo que busca a través de ella, su propósito es que el humano ejerza su libre albedrío de hacer o no hacer lo correcto. Y la inclinación al mal es necesaria en el humano, siempre y cuando respete los límites. Porque de malo tiene que el hombre construya casa, se case y tenga hijos. Pero ¿qué sucede cuando él quiere construir casa, casarse y tener el hijo a costa del sufrimiento de otros? ¿No será acaso que eso es una alusión a exceder los límites que se le han impuesto? Por eso Pablo de Tarso dice que la ley fue dada por causa de las transgresiones y un rabino 1000 años después de Pablo o 1200 años después de Pablo dijo lo mismo, pero en otras palabras. La Torá fue dada para sujetar la inclinación al mal. Porque la Torá dice las leyes que se pueden y no se pueden hacer.
Y eso nos permite a nosotros a controlar los deseos de la carne, que son las cosas que nos destruyen en este mundo. Ahora, es bien interesante cómo en esta porción de la Torá la tierra se abre y todos aquellos que estaban influenciando a las masas para esta rebelión, con el único propósito de el líder principal lograr lo que él deseaba, que era la posición de Aarón. La tierra se abre en auxilio. Te diría, pero no, estás destruyendo. No, no. La tierra se abre en auxilio de aquellos que podrían caer en la trampa de los demás. Y esto nos lleva a un texto de Revelaciones muy interesante que se encuentra en el capítulo 12 de Revelaciones. Ayer comentaba sobre eso, donde este personaje misterioso, llamado el dragón, Satán, serpiente, que muchas personas se enfocan en él porque piensan que la Biblia gira alrededor de él y la Biblia nos gira alrededor de Dios, de su Mesías y del Espíritu de Santidad y el pueblo de Israel. Vamos a ver que en este capítulo 12, este personaje mítico que ahora es llamado el dragón, va a hacer la otra función que le corresponde. Y una de las cosas que dicen los sabios de Israel con respecto a él es que el ángel malvado tiene una agenda importante dada por Dios, llenar el Gehinnom de muchas almas. Y lo que busca decir con esto es que su función es seducir al humano para que se le revele a Dios, y el humano está en las manos del humano decidir si se le revela a Dios o no. Por eso es que tenemos libre albedrío, ¿yo? Por eso es que el maestro Nazaré dice, no son los que me llaman Señor, Señor, los que van a entrar al reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y si hacen la voluntad del Padre, no andan en los deseos de la carne, no escuchan la voz de la seducción. No se hubiesen revelado como Coraj y los demás, porque sabían que Moisés era el elegido y Aarón era el elegido. Ellos estuvieron presentes el día en que el Eterno ordenó a Moisés a ungir a Aarón. Ellos estuvieron presentes en el día que el Eterno le habló a todo el pueblo a frente de Moisés para que el pueblo viera que Moisés había sido escogido para esa misión. Y en este texto de Revelaciones dice que de una forma bien misteriosa, bueno, como lo que es un apocalipsis. Un apocalipsis, amigo, no es un libro del fin del mundo. Un apocalipsis es una revelación. Esa palabra viene de un término griego que significa algo que es revelado, algo que estaba oculto y se reveló. Y dentro de este apocalipsis hay un texto bien interesante donde dice que la mujer que representa a Knesset Israel, la congregación de Israel fiel, porque usted va a encontrar en los profetas que se habla de Israel fiel y la Israel infiel. Y en este caso, la mujer que da luz es Israel fiel. El Mesías nació de una familia que era fiel a Dios. Y dice que la mujer fue llevada al desierto para ser sustentada en un periodo de tiempo que está muy relacionado al desierto de Israel, el desierto que Israel vivió en la Torá. Incluso hay una parashá que se llama Masei, donde habla de las 42 paradas que hicieron los israelitas. En cada parada el Eterno los probó para ver si andaban en sus caminos. Y cuando miramos los 42 y los relacionamos a tiempo y medio tiempo, nos da lo mismo. Y lo que me llama la atención es el versículo 15 que dice que la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuera arrastrada por un río. Y usted lee esto y usted piensa en estas cosas, imagínate, que hoy en día están bien de moda, los superhéroes y los monstruos, Mazinger, que diga, Godzilla y todas esas cosas. Mazinger de mi época, ya mismo estoy diciendo mi edad. Y pensaría que es algo así lo que está diciendo el texto, pero recuerden que un Apocalipsis está dando a conocer en la simbología ideas de Dios. Y aquí estas aguas representan las aguas de la seducción. Lo interesante es que la Torá del Eterno, que es la verdad, según nos enseña el maestro Nazareno en el capítulo 17 de Juan, es la verdad y es comparada a agua. ¿Qué agua es la que está soltando el dragón para arrastrar a la mujer? Estas aguas claramente son las aguas de la seducción que aparentan ser verdad, pero cuando examinamos el contenido de esas aguas nos daríamos cuenta que contiene mentira. Y es interesante notar que la tierra también se abre para auxiliarla a ella. Esto para que la mujer, que es la congregación de Israel, la fiel, de quien Pablo predicaba, que los gentiles se vean unidos, el árbol de Romanos 11, pudiese sobrevivir en el exilio. Pero ¿cómo nosotros podemos diferenciar entre la verdad y la mentira? El maestro lo dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad.
Con esto termino mi comentario de hoy porque ya el tiempo no me da más. Con el favor del cielo, voy a estar la semana próxima nuevamente comentando otra porción más de la Torá y del camino de Dios, para que así nosotros conozcamos la verdad y seamos libres. Le hablamos Morellosa y esto es Jaime. Nos vemos la próxima. Shalom.